Con la reedición del último disco de Tyler, The Creator, pues estábamos reaccionando a un par de sus tracks, comentándolo por aquí y por allá, y pues he estado pendiente de todo lo que hace, todo lo que dice, y resulta que apenas sacó una, bueno, y no sacó, hizo una declaración con su público en un concierto en Los Ángeles, en el Ray Theater, donde le dijo a la audiencia precisamente que había dejado finalmente en su testamento algo que quería, que era que no sacaran música póstuma después de que fallezca, que esperemos pues todavía tarden muchos años después de que fallezca. No quiere que saquen música en su nombre, precisamente por él explica con sus palabras, le explica a la multitud que pues, él no quiere que después saquen trabajos con los que él no estaba conforme, algo que comentamos por ahí en un momento, y es que precisamente es lo que me hizo traer este video pequeño de los análisis y discusiones, que decíamos, es que eso lo vengo comentando yo creo que desde que hice la reseña de Legends Never Die, este primer disco póstumo de Juice WRLD. Y es que fue un gran disco, pero es que estaba lleno de contrastes, decía ahí. O sea, ahí hablaba de que no disfrutaba tanto el dinero, hablaba así obviamente de sus problemas, hablaba de... Parecía que estaba hasta echándose como que ánimos a sí mismo, ¿no? Y era difícil de escuchar, sobre todo sabiendo que pues una buena parte de los derechos pues todavía los iba a retener su disquera. Y bueno, Jared Anthony Higgins es un gran rapero, pero decíamos, pues eso mismo ha pasado con varios, ¿no? Actualmente, por ejemplo, con Mac Miller también se han estado lanzando nuevos tracks. En México yo recuerdo mucho, hace muchos años, que se lanzaban versiones de artistas ya fallecidos como de Pedro Infante con duetos, con covers, por ejemplo. Por ahí sacaron creo que un disco completo con Pedro Infante y Mijares, y sí se me hacía como una falta de respeto enorme, ¿no? Y también comentábamos apenas lo comentábamos con esta reedición del Meteora 20 años después, con Lost, y decía, creo que yo mismo, durante la reacción decía, creo que yo mismo caigo en esta especie de contradicción, porque por una parte sí critico el hecho de que se siga sacando música nueva de los artistas que ya no están, porque de nuevo es música con la que ellos no estaban conformes o que no terminaron, o que decían, pues no quiero que esta música salga, a lo mejor es algo personal, pero pues se debe compartir el arte, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? O sea, yo caí en la contradicción porque decía, o sea, por una parte lo critico y por otra parte con lo de Chester Bennington, la verdad es que yo estaba emocionado y decía, si hay más, pues saquen más. Y en esa parte creo que muchos de los que somos pues fans de un artista, pues cuando fallece queremos seguir escuchando cosas nuevas, ¿no? Queremos seguir escuchando reversiones, tributos, por ejemplo. Eso también ha pasado con varias bandas de metal. Mitch Locker de Suicide Silence, siento que si bien no es un tópico tan símil, no es un paralelismo igual que el de los raperos, por ejemplo, que son pues un show de una persona, obviamente tienen a su DJ, en ocasiones pues tienen segundas voces, coristas, etcétera, pero es muy distinto, a los miembros de una banda. Chester Bennington era un vocalista, era una parte esencial obviamente de Linkin Park, pero al fin y al cabo pues es un miembro de una banda. Es imposible, es que esa parte también es injusta con las bandas, ¿no? Es muy difícil el tratar de sustituir a un vocalista, que es lo primero que la gente relaciona con la banda, con el sonido de la banda. A lo mejor un guitarrista va a ser difícil. Y por ejemplo con Mitch Locker de Suicide Silence, pues sí era más el cariño, era sí un vocalista, pero quizás con el metal pase algo distinto también, porque al ser un género que no es tan mainstream, creo que la base de fans es un poquito más abierta, un poco más receptiva de cambios. Además de que, pues obviamente, creo que en el metal hay una especie de respeto hacia quien fallece, en donde se puede seguir haciendo música y haciendo una especie de homenajes. Pasó con Suicide Silence, de hecho ellos, bueno, obviamente le hicieron un homenaje tal cual. Uno de mis músicos favoritos, que fue Justin Lowe, un guitarrista de After the Burial, no solamente sirve para que la banda pues tenga un poco más de impulso en cierto momento, sino además para que pues precisamente haciéndole una especie de homenaje saquen uno de los discos favoritos, donde viene además uno de mis tracks favoritos de la vida, no solamente de ellos. Dig Deep tiene un track que se llama Laurentian Ghosts, que pues, mano, si tienes a alguien ahí donde pienses que está y sientes que de vez en cuando te empuja que sigas adelante, ese track es literalmente, sí duele, pero igual te impulsa hacia adelante. Y eso lo sacaron en honor precisamente a Justin Lowe. Entonces siento que también, pues es distinto porque sabes que no se van a beneficiar tanto, sabes que las ventas mundiales no van a ser tan grandes como para que incluso quepa la posibilidad de que digan, pues lo están haciendo por lucrar, ¿no? Por seguir explotando, digamos, a una persona que pues ya no está. Y con los raperos, pues sí, obviamente pasa una cosa distinta, porque pues ellos son
Ellos, para empezar, tienen un montón de cosas escritas. Si bien una banda también debe tener mucho material escrito, la verdad es que muchas veces, al ser varios integrantes en donde una parte importante lo juega la parte instrumental, a veces tienen más demos de música tal cual, de grabaciones de pistas de guitarras, a lo mejor de bases de batería, que realmente letras como tal, o tal vez grabaciones del vocalista. En el caso de los raperos, letras van a tener o sea, para aventar. Literalmente creo que Juice WRLD tiene más de 1000 canciones, ¿no? 1000 demos. Y bueno, los raperos son muy prolíficos, además, porque todo el tiempo lo que les viene a la cabeza lo están sacando. Ha pasado algo similar con Anderson .Paak. Él tiene este tatuaje en su brazo, donde precisamente explica que cuando él se muera, por favor, nadie lance ningún tipo de demos porque pues no están terminados, y que nadie saque ni discos ni canciones póstumas. En el caso del pop también se ha dado bastante. Actualmente, por ejemplo, uno de los artistas pop más importantes, que es Ed Sheeran, apenas estaba dando una entrevista a Rolling Stone donde habla de su próximo disco, que de hecho está por salir este mayo, de hecho, y va a ser además producido por Aaron Dessner. También yo creo que va a ser muy bueno. Pero bueno, ahí habla acerca de que además de este disco que está por salir, ya tiene preparados 5 discos, de los cuales, bueno, son 4 que ya está como que con ideas, con bocetos ahí ya armados. Pero el 5º disco dice que es algo que es un proyecto a largo plazo, que va, pues cada cierto tiempo se acerca y dice: esto me suena muy bien como para que sea parte de este 5º disco. Este 5º disco, dice él, que tiene la idea de que sea el disco perfecto de su carrera, pero que él tiene esa orden de que, bueno, lo va a ir construyendo, lo va a ir terminando, y ese sí, cuando él muera, quiere lanzarlo como un trabajo póstumo, como su obra maestra. Seguramente será algo muy bueno. Bueno, a mí me gusta bastante Ed Sheeran, depende también de qué tanto te guste el artista, obviamente va a ser tu juicio, pero precisamente habla de eso, dice: solamente ese trabajo va a ser lanzado después de que fallezca, y todo lo demás pues ya no planea o que se lance, o permitir que se lance música póstuma, precisamente después de que su estancia en la Tierra esté aquí. Y es más o menos lo que decía también Tyler, the Creator, y de donde sale precisamente esta discusión breve. Con lo de Chester Bennington, además, sin embargo, pasó algo distinto que pudiera ser una especie de justificante por mi contradicción, y es que la capa de voz pues ya la tenía grabada. Tiene por ahí algunos demos precisamente de los tiempos del Meteora, quizás tenga algunas grabaciones más también, y en esa parte pues puede que se salvaguarde un poco pues hasta la dignidad del artista, ¿no? Del artista que ha fallecido. Algo así pasó, por ejemplo, este disco, inclusive lo compré precisamente por ese track. De los discos que tengo, creo que este es el más cuidado, de Nirvana, que lo sacan en el 2002, casi 10 años después de la muerte de Kurt Cobain, y este disco lo estaba promocionando. Técnicamente es un disco de éxitos, pero este disco estaba siendo promocionado por You Know You're Right, que de hecho fue la última canción que grabaron juntos Nirvana, los 3 de Nirvana. Entonces siento que esa parte pues sí, de nuevo, salva un poco, justifica el lanzamiento póstumo, porque pues ya es un disco, es un trabajo terminado, es algo que pues por alguna razón el artista no quiso lanzar en vida, o no quiso lanzar durante el tiempo que estaban lanzando material, y lo estaban guardando. La verdad es que quienes han escuchado You Know You're Right saben que sí suena un poco atemporal para Nirvana, sí suena un poco distinto hasta cierto punto, aunque sigue salvando ciertas hasta iteraciones que sí eran clásicas de Nirvana, y sobre todo clásicas del grunge, pero bueno, siento que esa parte también puede como que ser una excepción a la regla. Lo que me molestaba un poco, decía, de los raperos, es que en ocasiones son artistas que pues no son un colectivo como una banda como tal, entonces tienen menos opiniones, así como: oye, vamos a buscar a un abogado ahora que la estamos armando. Han pasado problemas así, por ejemplo, con Green Day, de buscar abogados y de buscar quien las represente, y después de pequeñas disputas todavía cuando son actos pequeños. Pero con los raperos, pues la verdad es que la gran mayoría de los grandes raperos vienen desde abajo. Muchas veces tienen ese trasfondo de ser personas, pues digamos, de a pie, personas comunes y corrientes que buscan un sueño, y que muchas veces no tienen pues acceso o conocimientos o la idea. Actualmente eso ha cambiado un poco, pero no tenían esa pues esa información de que debían pues buscar apoyo legal cuando una disquera venía y te decía: oye, eres muy importante y tienes mucho talento, vamos, nosotros te vamos a ayudar y te vamos a llevar. Y en realidad muchas veces terminaban cayendo en trampas mortales para su futuro, ¿no? Y es que podemos hablar de otra cuestión, que son los derechos. ¿Cuánto tiempo o por cuánto tiempo tú tienes derecho como artista a tu trabajo?
qué tipo de derechos, a quiénes se los puede ceder. Obviamente a nivel, creo que es a nivel mundial, que están pues los herederos, ¿no? Están digamos, la herencia natural. Son creo que 3 tipos de derechos que se pueden heredar en cierto sentido, aunque no es tanto que se hereden, sino como que se van a repartir, digamos. Los que sí se heredan son los de la parte legítima, los derechos legítimos, que pues esos sí son, por ejemplo, a tus hijos, a tus padres, a tus viudas inclusive, a literalmente viudas o concubinas. Eso va a depender o va a variar un poco de acuerdo a cada país, pero sí es más o menos, pues digamos, a la gente de sangre. Creo que ahí no necesitas ni dejar un testamento, porque pues es como que forzoso, como que tienen que respetar el lazo de sangre, sí se tiene que comprobar desde luego, pero que pueden pues tenerlo. Es decir, ahí la familia, por ejemplo, de Juice WRLD, pues sí se beneficia hasta cierto punto, pero también creo que está una ex que, bueno, y obviamente están también otro tipo de derechohabientes, digamos, porque están los derechos de mejora. Además de los derechos legítimos, están los derechos de mejora, que esos ya son el derecho moral, y ese no se puede heredar tal cual. Y ahí ya se empiezan a repartir que los escritores, que los compositores y pues las disqueras. También están los derechos de libre disposición, solamente para terminar esa idea de que son 3 tipos de derechos mundiales, pero en general, para hablar un poco de los derechos, hay que recordar que más o menos, de acuerdo a la ley de Estados Unidos, son 70 años a partir de la muerte del compositor que los derechos, digamos, que se mantienen. A partir de eso, la gente puede utilizar la música con ciertos, digamos, ciertas leyes, ciertas cuestiones, digamos, porque digo, no, tampoco es que cheques a partir de cuando murió un artista y que si ya tiene 70 años ya puedes usar su música sin copyright. No es el caso, porque obviamente decía, además de que están los... Si alguien hizo un cover de esa canción después de la muerte del compositor y utilizas una versión que tenga ese cover, entonces tendrías que pagar regalías no solamente a los derechohabientes de la industria tal cual, a la disquera, a los compositores, sino además también una parte a quien está haciendo el cover, que a su vez está pues sí pagando la mayor parte, dependiendo de los arreglos, a quien tenga el derecho original, pero también ellos por conservación. Esto de los 70 años tampoco es universal. En ocasiones es 70 años a partir de la muerte del autor, pero en ocasiones es 70 años a partir de la distribución del último trabajo, que en ocasiones puede ser un disco póstumo, y entonces no se cuentan 70 años a partir de la muerte del autor, sino 70 años a partir de la publicación de ese disco. Pero también está otra cosa que se llama la música o el arte hecho por contrato, y en ese sentido... Creo que también funciona en España y en algunos países. No solamente es de 70 años, sino que los derechos se extienden de 95 hasta 120 años después de la muerte del compositor. Y en ese sentido también, pues como es un trabajo por contrato, también se debe pagar a quien hizo precisamente el contrato. ¿Y quién va a ser quien hizo el contrato? La música por contrato también está establecida en las letras chiquitas, que es la música o los discos hechos con las grandes disqueras. Y eso es un problema también muy choncho, que por ejemplo hay muchas bandas como Protest the Hero que pues tratan de hacer consciente a las nuevas bandas, inclusive no tanto al público. Dicen, por ejemplo, ellos firmaron un contrato por 3 discos y tú dices, vamos, te vamos a dar cientos de miles de dólares, y tú dices, bueno, ya lo hicimos, ya somos rockstars, pero resulta que son más bien una especie de préstamo para que tú pagues esos 3 discos que te van a pagar, que te van a patrocinar, y al mismo tiempo una gran parte de las entradas de los tours, del merchandising, pues se va precisamente para pagar ese préstamo que te están haciendo, que no es que te den dinero para que pues tú puedas hacer fiestas y demás, que sí, pero al mismo tiempo es como un doble juego, y al mismo tiempo pues tú le estás cediendo derechos de tu obra de arte. Y obviamente además en la discusión entraría el hecho de que la visión que tú tengas sobre tu arte, ¿no? Hay artistas, hay raperos inclusive como Tote King, que no solamente, no es que fomenten, pero no es que solamente acepten la piratería, porque dicen, bueno, yo lo que hago es arte, ¿no? O sea, lo que hago es porque me gusta hacerlo, y así me escuchan o bajen mis canciones de manera ilegal o me escuchen en donde sea, en cualquier plataforma, para mí pues va a triunfar el amor, va a triunfar el arte, porque al final de cuentas, mientras yo pueda vivir y pagar la renta, pues lo que a mí me gusta, lo que a mí me interesa es que se escuchen mis canciones. Obviamente va a ser muy distinto la visión que tenga otro artista que quiera tener el control absoluto de sus ganancias, ¿no? Está, por ejemplo, Taylor Swift, que ha sido, punto de muchas controversias, porque, pues... Bueno, es muy difícil poner ejemplos así, porque obviamente pues, se puede molestar los grupos de fans, pero vamos, sí es en parte eso, que hay fans que se pueden molestar porque ellos siempre van a tener a su artista como lo máximo, pero no es solamente el hecho de que el artista
quiera tener todo el dinero del mundo, no es solamente no es que esté diciendo que Taylor Swift sea una vara y que no quiera soltar nada de dinero, y que Metallica y que hayan empezado pleitos contra Napster en esos tiempos, ahora contra Spotify. Muchos atribuyen a Taylor Swift que Apple ya no tenga los meses gratuitos que tenía al principio. Si recordarán aquellos que comenzaron con los dispositivos de Apple, creo que Apple daba al principio 3 meses gratis de la suscripción cuando comenzó precisamente Apple Music para competir contra Spotify. Te daba 3 meses gratis, y Taylor Swift demandó precisamente a Apple porque dice: la música no es gratuita, no debería ser gratuita, entonces a mí me tienes que pagar las regalías de esos 3 meses que la gente estuvo escuchando mi música y que pues tú lo diste gratis. Ella estaba recibiendo obviamente regalías, ¿no?, de la música y de los suscriptores, porque además en Apple Music no puedes escuchar la música como en Spotify, en donde puedes escucharla gratis y con ads. Y ya después hay gente que pues obviamente decide suscribirse y hay gente que no. Pero en Apple Music pues sí tienes que suscribirte para escuchar. Y entonces Taylor Swift decidió retirar su música hasta de Spotify. También ha pasado con los Black Eyed Peas. Con Prince también pasó lo mismo. Con Morrissey pasó algo similar, pero con él sí fueron más bien desencuentros entre sus disqueras y no llegaron a acuerdos en Spotify. Pero bueno, el caso es que precisamente también entra en parte pues esa visión decía que tuvieras el control que tú quisieras tener sobre tu arte, porque al final de cuentas, si por ejemplo consideras que tu arte, bueno, si tienes ese nivel, digamos, de meticulosidad sobre el arte y sobre la distribución, pues lógicamente tampoco vas a dejar que lo sigan pues explotando después de que te vayas, ¿no? Seguramente este tipo de artistas tienen hojas completas, folios completos acerca de qué hacer con su música una vez que fallezcan y a quiénes van a ceder los derechos, y también decir qué va a pasar con la música o con las grabaciones a las que tengan acceso los productores o las disqueras una vez que pues ya no estés. En fin, lógicamente esto es algo a lo que no vamos a llegar a una conclusión, sobre todo en este tipo de ejercicios en el que solamente es como que unidireccional la cosa. Inclusive en las conclusiones hipotéticas que podamos tener como escuchas, pues depende también, por ejemplo, si eres alguien que disfruta solamente la música, que la disfruta pero que no la hace, porque seguramente entonces estarás del lado de que diría, pues es que después de cierto tiempo, digo, sí que ganen su dinero, sí que sean ricos, lo que sea, pero después de cierto tiempo se debería difundir sin ningún tipo de problemas y inclusive sí debería pues ser gratuita, ¿no? Pero quizás si has visto que tu artista ha luchado bastante, e inclusive si eres obviamente un artista independiente o que está intentando precisamente crear pues una carrera, pues ibas a decir, bueno, no, sí tenemos que recibir regalías, y de hecho tendríamos que entrar en otra discusión de cuánto reciben de regalías ellos, cuánto reciben de regalías los que están en la punta de la pirámide de Spotify, cuánto le dan a los artistas independientes, que son centavos de centavos, y pues ahí en ese sentido quizás también apoyarías que sigan sacando, no sé, mano, es que es una discusión sin fin. Pero bueno, vemos que por lo menos futuro para quienes estudian derecho hay en todos los tipos de arte y en todas las actividades humanas, y pues habrá también discusiones eternas sobre este tipo de situaciones, ¿no? Tanto el copyright como el derecho a sacar canciones cuando ya no estés, el qué pueden hacer con tu música, qué pueden hacer con tus ideas, qué pueden hacer con tu persona. También tendría que entrar esa parte, ¿no? De ahora que ya la inteligencia artificial puede suplantarte hasta en video y hasta en la voz, puede literalmente hacer los tonos de tu voz, pues ¿qué pueden hacer de ti cuando ya no estés? En fin, esto más que un análisis o discusión así completa, fue más como un poner sobre la mesa un tema que me parece muy interesante, eso sí, y que quizás en algún momento retomemos con algunos colaboradores del canal o en algún en vivo, pero mientras tanto, pues esto ha sido todo de momento. Recuerden apoyar a sus artistas, ya sean si están vivos o ya sea apoyando a quienes siguen beneficiando si ya no están. Esto ha sido todo de momento, hasta la siguiente.